donde encontramos a Pepsi y a Coca-Cola. Pepsi y Coca-Cola lanzan comerciales, Coca-Cola lanza Santa Claus, lanza sus famosos comerciales. Pepsi en su época contrató a Michael Jackson y era una competencia por quién tenía el mejor precio, quién tenía el mejor sabor, quién tenía más artistas, con la idea de ¿qué? De ganar clientes. Y nosotros asociamos efectivamente todo este proceso competitivo a la idea de que hay dos empresas que están completamente separadas y que dentro de un entorno, un mercado libre, efectivamente intentan capturar la mayor cantidad de clientes para que, por supuesto, las empresas sean obviamente rentables. Sin embargo, hay situaciones en las cuales parecería no ser tan evidente que, a pesar de que existe una situación competitiva, se pueda predicar que este derecho de la competencia sea aplicable. Y uno de esos casos es precisamente el marco de las relaciones laborales. ¿Y por qué es el marco de las relaciones laborales? El marco de las relaciones laborales se da porque en el fútbol, y vamos a referirnos en este caso al tema del fútbol, precisamente es el deportista la materia prima. A diferencia, por ejemplo, de los deportes a motor o de los deportes con animales, donde hay una combinación entre el deportista y el elemento con el cual se practica el deporte, en deportes como el fútbol o deportes como el baloncesto, el deportista es indiscutiblemente la verdadera materia prima. Para ello, empecemos por entender algunos fenómenos que se dan que considero bien importantes y que se dan dentro de este ámbito. Para nuestra presentación vamos a hablar un poco de lo que es la inducción a la ruptura contractual, el reglamento de transferencia de jugadores, vamos a entender el concepto de competencia desleal, vamos a mirar cómo puede esta llamada inducción a la ruptura contractual considerar un acto de competencia desleal. También vamos a preguntarnos a la mitad de la conferencia si efectivamente se pueden tramitar procesos de competencia desleal y procesos ante la FIFA al mismo tiempo, y si en todo caso podría resultar ser llevado a lo que el profesor Javier enseñaba, a la reglamento. Entonces, cuando hablamos de inducción a la ruptura contractual en los términos del reglamento de transferencia de jugadores de la FIFA, hablamos básicamente de una situación en la cual un jugador tiene un contrato vigente con un club. Imaginémonos que, por ejemplo, aquí está el gran maestro Miguel Ángel. Si ustedes lo recuerdan, el jugador de la selección Colombia en los años 90 y pues uno de los grandes delanteros que hemos tenido y que se quedó viviendo acá en México. Miguel, por ejemplo, fue jugador del Santos de Torreón. Del Santos de Torreón, resulta que Miguel Estrella tiene un contrato con Santos de Torreón que va entre el año 1995, por decir algo, y 1997, tiene un contrato vigente. Pero resulta que por allá, los amigos del Club América de México, que es un gran club de este país, le ofrecen a mitad de la segunda temporada, dado que Miguel acostumbra a hacer una cantidad impresionante de goles, y de hecho lo hizo en el Santos, llega y le dice: Miguel, tú te estás ganando allá $2 millones al año. Pues Miguel, ven, no te ganes $2 millones al año, no renueves con el Santos de Torreón y vente para acá y yo te pago $4 millones. Por supuesto, la racionalidad económica invita a que Miguel no renueve ese contrato y en su lugar se quede callado, termine su contrato y decida irse al Club América de México. En esos casos, la FIFA ha considerado que existe una inducción a la ruptura contractual. Y cuando hablamos de la inducción a la ruptura contractual, tenemos que entender ese título cuarto de este reglamento de transferencia de jugadores denominado estabilidad contractual entre jugadores profesionales y los clubes. Primero, hay que aclarar que esto es solo para jugadores profesionales, no es para cualquier jugador aficionado, esto no tiene contrato, solo para jugadores profesionales. Entonces,
hay como, digamos, tres principios fundamentales o tres situaciones fundamentales que se presentan al interior de esta inducción a la ruptura contractual. El primero es el principio del cumplimiento de los contratos, y dice que un contrato entre un jugador y profesional y un club solo podrá rescindirse cuando se cumpla el término pactado o de común acuerdo. Además, cuando se habla de la rescisión de los contratos o la terminación de estos contratos, hay que considerar que existen dos tipos de causas: causas económicas, causas propias del contrato, y existen causas deportivas. Y la causa deportiva hace referencia a cuando el jugador no participa en más del 10%, participa o es utilizado en menos del 10% de los partidos oficiales que disputa su club en la temporada en la que esté jugando. Luego, existe también otro que se llama la restricción de la rescisión de los contratos, y que hace referencia a que básicamente un contrato no puede rescindirse unilateralmente durante el transcurso de una temporada. Existe ahora una disposición que a mí me parece muy importante para este caso, y se llama las disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores y los clubes, que están en el artículo 18 del reglamento de Fomento. Y básicamente esto hace referencia a que el club que desee contratar, ese es el principio básico, a un jugador que tiene un contrato vigente en otro club, debe primeramente ir a donde el club, consultar a donde el club, comunicarle al club que tiene interés en contratar a este jugador, para efectos de que los clubes entren en esa negociación y el jugador pueda salir del club de origen y llegar a un tercer club. Eso es lo que nosotros encontramos, que muchas veces se dice que el Real Madrid compró un jugador del Manchester United por 100 millones de euros, por decir algo, para colocar solo un ejemplo, o el famoso caso del que antes hemos hablado de Neymar, que Neymar tenía un contrato vigente con el Real Madrid, por decir algo, con el Barcelona, y pasa al Paris Saint-Germain, aunque bueno, digamos que en ese caso fue más un pago, una indemnización que una transferencia, pero es más o menos, digamos, el escenario. Luego, encontramos que un jugador profesional tiene un periodo en el cual pues, puede firmar libremente, y eso básicamente se da cuando el contrato se ha vencido o dentro de un periodo anterior, que es un plazo de 6 meses, que lo llamamos una especie de periodo de libertad del jugador, cuando el jugador no ha renovado. Pero finalmente nos dice también este artículo que la violación de cualquiera de estos principios contempla indemnizaciones para el club que ha recibido la afrenta, que ha recibido el daño, pero además sanciones tanto para el jugador como para el club que lo recibe. Ahora, ¿y cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene la inducción a la ruptura contractual desde el ámbito de este derecho deportivo, de este reglamento de la FIFA? El primero es que quien rompe el contrato, que siempre es el jugador, porque es el jugador quien tiene el contrato con el club inicial, debe indemnizar al club que sufre la ruptura del contrato. La segunda es que existe una sanción deportiva y una sanción civil. La sanción deportiva para el caso de los jugadores es que no pueden jugar durante un periodo de 4 meses en los que no son elegibles ni por las selecciones nacionales, salvo que la selección vaya a jugar un torneo a mitad de temporada, un torneo oficial, o en todo caso no pueden ser alineados durante 4 meses por parte del club con el cual firmó el contrato. Y también existe una sanción principalmente para los clubes, y esa sanción consiste en que los clubes no pueden firmar jugadores hasta por 2 periodos de transferencias. ¿Sigamos? Ahora, la pregunta que nosotros muchas veces nos hemos hecho es, y bueno, ¿y qué ha pasado? Vamos a mirar un poco. Que hoy por hoy podemos plantear, bueno, en todo caso, vamos a hablar un poco de lo que es este fenómeno de la
competencia desleal y qué es lo que ocurre y qué relación tiene la competencia desleal con este tema de las inducciones a las rupturas contractuales. Para poder entender eso, nosotros tenemos que entender qué es la competencia desleal. Y para entender la competencia desleal hay que entender que este fenómeno competitivo que yo les colocaba ese ejemplo entre Coca-Cola, Pepsi, no se puede llevar de cualquier forma. Coca-Cola no puede salir al mercado con un comercial donde dice no consuma Pepsi porque se vuelve marihuanero, no consuma Pepsi porque usted se vuelve alcohólico, o Pepsi al mismo tiempo no puede salir con un comercial diciendo no consuma Coca-Cola porque lo que le va a salir es la barriga de Santa Claus o algo por el estilo. Entonces es evidente que esta competencia tiene que estar llevada dentro de un marco de ética, dentro de un marco de valores que son necesarios para efectos de que se pueda desarrollar adecuadamente la competencia. La defraudación de esos valores son considerados como defraudaciones ético-sociales que son de gran relevancia, pues distorsionan la capacidad de elegir de los consumidores. Entonces, cuando hablamos de competencia desleal, y es bien importante tomar este punto, la competencia desleal no es un elemento, no tiene una historia única, ni un único periodo, no surge de la nada. Ha habido 3 periodos básicos donde se ha hablado de competencia desleal, o ha habido 3 modelos de competencia desleal. Un primer modelo de competencia desleal que se da durante la época que se discurre, o se habla del periodo paleoliberal, en donde los actos de competencia desleal eran simulados o eran referidos a que como cuando había un delito, solo aquellos actos que estaban contemplados en la ley se podían considerar competencia desleal. Así que si yo hacía un acto que podía haber sido muy desleal, pero no estaba consagrado en la ley, literalmente no me podían sancionar por ese tipo de delitos. Pero esto evoluciona porque los mercados evolucionan y como consecuencia de ello se crea el denominado modelo profesional de competencia, en el cual dentro de este modelo profesional de competencia encontramos que ya se crean unas cláusulas generales que dicen que en caso de que un acto sea contrario a la buena fe mercantil o contrario a las sanas costumbres habituales en los mercados, pero que no esté tipificado dentro de las conductas que tiene la ley, el acto podrá ser en su momento calificado como desleal. Finalmente, hoy por hoy, países como Colombia, cosa que no ocurre en México, países como España, como Austria, como Alemania, han consagrado el denominado modelo social de competencia. ¿Y por qué lo han consagrado? Porque resulta que en los países que tienen el modelo profesional, los únicos sujetos a los cuales se les puede predicar la competencia desleal, o que se les puede llamar un sujetos activos o originadores de competencia desleal, son los que tienen la calidad de comerciante. Y eso para el fútbol tendría un problema, como nos lo explicaban en la conferencia anterior. Es que en el fútbol no solamente hay sociedades anónimas deportivas, hay cooperativas que no son consideradas comerciantes, hay organizaciones sin ánimo de lucro que tampoco son consideradas comerciantes. Y nos preguntamos nosotros, entonces, si una cooperativa que compite en el mismo torneo con una asociación civil y que al mismo tiempo compite en el mismo torneo con una sociedad anónima y cuyas 3 se reúnen para denigrar de un tercer club que es una sociedad anónima, frente al modelo profesional encontraríamos un problema, que solamente la que es sociedad anónima, por ser sociedad anónima, podría ser sancionada. Las demás, como su naturaleza no es eminentemente comercial, quedarían excluidas de la posibilidad de cualquier sanción. Y cuando nosotros hablamos de competencia desleal, decimos que para que se aplique la ley de competencia desleal, tiene que haber 3 supuestos, se tienen que cumplir con 3 condiciones. El primero, el ámbito objetivo, donde decimos que el acto debe ser de competencia y tiene que tener una finalidad concurrencial, que es la finalidad de ganar algún tipo de clientela, para sí o para un tercero. El segundo, el ámbito subjetivo, que es donde se dice que no es necesario que para que haya una competencia desleal hay una relación de competencia entre quien va a demandar y quien resulte demandado. Y el tercero, que es el ámbito territorial, que dice que los efectos de la competencia desleal tienen que darse dentro del territorio nacional.
Existen distintas conductas constitutivas de competencia desleal. Entre ellos tenemos conductas como la imitación, cuando por ejemplo, alguien reproduce las playeras de la América, o el engaño, cuando alguien dentro del mercado te hace creer supuestas, cosas muy supuestas, objetivamente, que producen los productos deportivos. Imaginémonos, por ejemplo, cuando se dice, o se dijera, por ejemplo, una determinada bebida energizante te hace rendir 120% más. Cuando se trata de estos supuestos objetivos que el consumidor llega a creer porque se presentan o son realmente posibles que ellos se den, se puede presentar una conducta de engaño. No así cuando se trata de propagandas con elementos completamente subjetivos y que han dado lugar a algunas demandas un poco absurdas, como el de un señor en los Estados Unidos que demandó a la Red Bull porque demandó supuestamente a la empresa Axe, porque llevaba 5 años usando el desodorante Axe y el desodorante Axe no hacía que las chicas cayeran al lado de él, como supuestamente decía la propaganda. Pues claro, Axe en su demanda contestó que pues ellos no tenían la culpa de que el tipo fuera bien feo. O sea, claro, yo no uso Axe, pero miren cómo están las mujeres. Sigamos. Y entonces nosotros encontramos algunos casos de inducción a la ruptura contractual en el ámbito de la FIFA. Y encontramos un caso que me parece muy importante y muy significativo. Por supuesto no soy yo el que está en la imagen, yo soy más simpático. Pero es el caso de un jugador francés llamado Gaël Caputa, que en el año 2007 protagoniza uno de los eventos o de las sentencias, digamos, de los casos más interesantes en estos mercados de transferencia. Resulta que el señor Gaël Caputa, vamos a poner la primera imagen, Gaël Caputa jugaba en el año 2007 en el Lens de Francia, y resulta que hacia el año 2008, luego de que este tiene una muy buena temporada, el futbolista, perdón, en el año 2007 rompe su contrato con el Lens cuando tenía 18 años, y en su lugar Gaël Caputa se va a jugar al Chelsea de Inglaterra, el cual, luego de que este rompe el contrato, se ahorra lo de la transferencia y lo contrata, por supuesto, por un mejor sueldo. El Lens, por supuesto, presenta una demanda ante la FIFA solicitando que se declare que Chelsea indujo a Caputa a romper su contrato y que como consecuencia se le indemnice. En primera instancia, lo que hace la FIFA es condenar a Gaël Caputa y al Chelsea a pagar 780.000 euros solidariamente, y al Chelsea le dice que tiene que pagar 130.000 euros más por concepto de derechos de formación. Es decir, como el Club Lens formó a este jugador, tendría derecho a que se le pague una indemnización. Esto lleva además la mayor sanción que se ha impuesto hasta la fecha en el mercado de transferencias de jugadores por inducción a la ruptura contractual. Y esa inducción a la ruptura contractual implicaba que el Chelsea no podía contratar durante 2 años, entre 2009 y 2011 se le prohibió al Chelsea contratar cualquier jugador para reforzar su plantilla, fuera en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Esta sanción finalmente es levantada por el TAS por un acuerdo que hubo entre las dos partes, que declararon que el contrato que había firmado Gaël Caputa con el Lens era ilegal y que como consecuencia Lens aceptaba la indemnización que Caputa había tenido. Se había firmado por ello. Existen recientemente también, después de este caso de Gaël Caputa, algunos casos muy importantes desde el punto de vista del reglamento de la FIFA. Encontramos, por ejemplo, en el año 2009 el caso de una sentencia FIFA donde un jugador había firmado un contrato en el año 2006 por 2 temporadas. El jugador lo había firmado por un salario mínimo. El jugador había recibido una mejora en enero de 2007. El jugador finalmente se suponía que había manifestado que él iba a renovar el contrato, pero un tercero le ofrece más dinero y
este jugador informa al club que no va a renovar. El jugador no renueva, se termina su contrato y pasa a un tercer club que le paga mucho más dinero. La FIFA en este caso condenó al tercer club que firmó porque consideró que luego de que el jugador había manifestado que iba a renovar su contrato, la única razón razonable por la cual, o la única situación razonable por la cual este no había firmado era indiscutiblemente porque alguien le había ofrecido más y se había saltado el conducto regular, que era firmar la transferencia con el jugador y dejar el dinero al club. También encontramos dos casos más recientes, uno del 12 de marzo de 2015, donde había un jugador. Este jugador fue firmado en 2007, el jugador fue cedido a un club, el jugador de repente termina su cesión y no regresa a los entrenamientos del club, solicita la terminación del club, del contrato con el club, alegando que se le adeudan dineros. El club tenía en el contrato la opción de prorrogar, se había firmado una opción de prórroga y el club hace uso de esa opción de prórroga y pese a que se hace uso de esa opción de prórroga, finalmente el jugador aparece firmado por un tercer club. En este caso también la FIFA procede a sancionar o a condenar al pago de 230.000 euros. Finalmente, hay un caso que me parece muy interesante, un caso también del año 2015, en donde un jugador es firmado por el salario mínimo en un club. Este club le dice cede el jugador a un tercer club y a su vez ese contrato era por 2 años. Durante la primera temporada lo cede a un tercer club. A este club le va muy bien y resulta que el jugador alega que ni el salario mínimo, que era el mínimo establecido, el mínimo de la división, se le estaba pagando. El jugador declara unilateralmente terminado el contrato y iba a un tercer club. En este caso la FIFA también ha sancionado y ha obligado a indemnizar al club de origen. Sigamos. Pero entonces, ¿por qué podemos decir, o si ya la FIFA está diciendo que esa conducta es reprochable desde el punto de vista del reglamento de transferencias, por qué decimos que la conducta también constituye un acto de competencia desleal? Y resulta que constituye un acto de competencia desleal, ¿por qué? Porque las leyes de competencia desleal, como la colombiana, como la española y la peruana, establecen un tipo de competencia desleal que tiene un nombre homónimo, se llama la inducción a la ruptura contractual. Básicamente lo que dicen casi todas estas normas es que se considera desleal y la inducción a trabajadores, y escuchen por qué la relación entre la competencia desleal y estas relaciones laborales deportivas. Dice, a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. Dice, la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena. Entonces encontramos que en estos casos se presenta no solamente una violación al reglamento de la FIFA, sino que este tipo de competencia desleal se puede dar en 3 tipos de casos. Cuando yo induzco al trabajador, es decir, al futbolista, a que infrinja sus deberes contractuales básicos, y resulta que, según lo acabamos de ver en el reglamento de la FIFA, un deber contractual básico de los contratos de trabajo con futbolistas es que cumplan el término por el cual ellos han firmado, cosa que no ocurre en otros ámbitos del derecho laboral, donde el trabajador se puede ir inclusive sin preaviso. Ojo, en FIFA es un deber contractual básico cumplir el término por el cual se ha establecido el contrato. Luego, se habla de que puede haber una inducción a la terminación regular, y es aquí donde nosotros encontramos que el Club América, por ejemplo, hubiera tomado al señor Miguel Asprilla y le hubiera dicho: Miguel, te faltan 8 meses de contrato,
pero es que me vales 20 millones de dólares en el mercado interno mexicano. Yo te anticipo 10 millones que te los pongo, por decir algo, en Islas Vírgenes, nadie se da cuenta y tú ahórrame los otros 10 millones y ganamos los dos, indiscutiblemente. Entonces Miguel Asprilla le pone al señor de Santos de Torreón, le ofrece cualquier cantidad de mejora en el sueldo y dice, aún mejorando el sueldo no me van a pagar ni los 10 millones de la transferencia ni lo que me va a dar en América. Y en consecuencia, Miguel termina regularmente su contrato, negándose en todo caso a renovarlo. O puede haber un tercer supuesto de inducción a la ruptura contractual, que es cuando me aprovecho, ojo, me aprovecho en beneficio propio o en beneficio de un tercero de una infracción en la que ha incurrido el trabajador. Por ejemplo, el trabajador resulta que lo sancionan por un término porque ha violado los derechos de imagen. Entonces resulta que el trabajador llega y firma un contrato para patrocinar una marca. Y el contrato para patrocinar una marca lo viola de alguna forma, como nos explicaba la profesora anteriormente, porque se va y estamos firmando un contrato para patrocinar una marca de cerveza y resulta que solo prenden al futbolista tomando otra cerveza. Eso le genera una infracción, no solamente, o una sanción, no solamente ante la marca, sino que eventualmente podría generar una represalia del club. Y yo, ante esa situación, le pido al trabajador que declare terminada el contrato y se venga a mi club. Entonces, surge una pregunta luego de que nosotros, digamos, tenemos ya claro que efectivamente existe un acto de competencia desleal y existe una infracción de la FIFA. ¿Son excluyentes los procesos deportivos y los de competencia desleal en este supuesto? Y la respuesta, al menos a la luz de la ley colombiana y a la luz de la ley española, porque la ley colombiana es una copia de la ley española, al igual que la peruana es una copia de la ley española y la chilena es una copia de la ley española, resulta que ambas leyes, todas estas leyes dicen, sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal. Y entonces en Colombia encontramos dos casos que han sido muy importantes. El segundo, más importante que el primero, ya les voy a contar por qué. Resulta que en estos casos, en la sentencia 1 del año 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad única en materia de protección de la competencia y que además es un juez en temas de competencia desleal en Colombia, produce la primera sentencia en la cual se habla de que no son excluyentes, óigase bien, las acciones de competencia desleal con acciones contractuales que se deriven de una relación firmada entre partes. ¿Y por qué no son excluyentes? Nos dice la superintendencia claramente. Nos dice, en un contrato de franquicia, que fue el caso que se ocurrió, donde Nestlé había firmado un contrato de franquicia con una persona a la cual le vendía sus productos con un 30% de descuento, luego Nestlé encuentra un segundo franquiciado que le dice, venga, yo estoy dispuesto a comprarle sus productos, pero no me dé un 30%, denme un 15%, pero de la región que tiene esta persona. En ese caso lo que se planteó era por qué Nestlé había competido realmente con el contratista. ¿Y por qué se decía que había competido realmente si entre ellos dos no había una relación de competencia, sino una relación de cooperación? Básicamente porque había un tercero que iba a resultar beneficiado con el hecho de que terminaran el contrato del franquiciado original y se fueran directamente a entregárselo a un tercero. Y resulta que en el año 2015, en la sentencia 239 del año 2008, se presenta un caso todavía extremo, que es donde se declara la competencia desleal entre un contratante y un contratista. Este caso es importante porque aquí había una cláusula arbitral, es decir, en el contrato se decía que todo conflicto
que se presentara entre el demandante y el demandado, entre los contratantes, debía acudirse a la justicia arbitral renunciándose a la jurisdicción ordinaria, que incluye la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el contrato, y el caso es importante por dos cosas. Primera, porque cuando yo demandé el caso, yo dije, no es necesario y no es válida la exclusión de la cláusula arbitral, porque la cláusula arbitral no excluye un caso de responsabilidad como el de competencia desleal, en cuyo caso la superintendencia nos dio la razón y dijo que efectivamente, cuando se trataba de asuntos de competencia desleal, dado que la ley había dicho que sin perjuicio de otras formas de protección, era claro que si las partes no incluían en el contrato supuestos de competencia desleal, la ley, la superintendencia, como justicia ordinaria, era competente para tomar el caso. Y en segundo lugar, y me pareció la conclusión más importante de la sentencia, fue que la superintendencia dijo, y es que puede haber lugar a una doble indemnización establecida por dos autoridades diferentes. ¿Y cómo es eso de la doble indemnización? La superintendencia dijo, uno es el daño que le causan a la persona por la infracción del contrato, y otro es el daño que se le causa a la persona por la violación de su derecho a competir lealmente. Traducido al caso nuestro, un club al cual le induzcan a un jugador a que le rompan el contrato, podría demandar ante la FIFA y efectivamente obtener la indemnización de la que hemos visto que tiene que otorgar la FIFA por la ruptura del contrato, pero al mismo tiempo podría pedir a una autoridad de competencia que declare la existencia de un acto de competencia desleal y como consecuencia de ello le otorgue las indemnizaciones por los daños causados con el acto de competencia desleal, que no son, aunque se produzcan por el mismo hecho, los mismos que se causan por la violación del reglamento FIFA. ¿Y implica esto que estoy pagando dos veces por el mismo hecho? En realidad no. Y les voy a colocar un ejemplo de por qué no estamos pagando dos veces por el mismo hecho. Resulta que, pensemos en el caso de un político que llega y toma las arcas del Estado y las usa para sí indebidamente y se compra un Ferrari con el dinero de la salud de los mexicanos. A este político lo que le va a ocurrir es que primero le va a caer la Procuraduría, en este caso sería la Fiscalía o el ente, y lo va a llevar ante los jueces para que lo sancionen penalmente y lo lleven a la cárcel. Pero además resulta que la Defensoría Pública, que para nosotros en Colombia es la Procuraduría, lo va a sancionar disciplinariamente para que no vuelva durante un gran tiempo a ocupar un cargo público. Y luego, además de esto, a este político otras instancias administrativas le pueden exigir que devuelva el dinero que se robó vulgarmente de las arcas del Estado. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué frente a este hecho, a esta persona le infligen tres sanciones? Una sanción penal, una sanción administrativa y una sanción pecuniaria. Del mismo razonamiento nos da lugar a entender que cuando se rompe o se induce a la ruptura contractual de un contrato con un jugador que está vigente o se induce a la ruptura contractual de un jugador que está con un club para aprovecharse y llevarse a un tercer club, también se generan daños colaterales que son indemnizados de forma colateral. Otro de los temas más polémicos que podemos plantear es, y en todo caso, dado que la justicia deportiva es justicia arbitral, no justicia ordinaria, y ser justicia arbitral implica que los casos son resueltos de una forma más rápida por jueces especializados en el caso, sería arbitrable este tipo de casos de competencia desleal, digamos. Yo considero que sí, y lo considero que sí por una principal razón, y es que resulta que cuando nosotros hablamos de los casos entre empresas o entre clubes deportivos, el fundamento
El fundamento de estos casos es un reglamento de carácter convencional, es un contrato, y en estos contratos está previsto que las disputas que ocurran derivadas de este tipo de conductas no se solucionen ante los juzgados, digamos, ordinarios, sino ante la justicia especializada arbitral de la FIFA. Yo creo que si se trata de dos daños diferentes, el daño causado por la inducción a la ruptura contractual propiamente, y otro es el daño causado porque se me llevan a este jugador, lo inducen a romperme el contrato de este jugador, la FIFA podría resolver también ese segundo daño. Y lo voy a colocar como un ejemplo sencillo. No es lo mismo que a mí un club tome y me induzca a Kaká, a Neymar o a cualquiera, a que me rompa el contrato y se me vaya, a que, por ejemplo, pues no tendrá el mismo valor si yo en lugar de llevarme a Neymar para un club tercero, me llevo a Neymar Blanco. Porque Neymar Blanco no está cosas del profesor Marcondes, que es un profesor brasileño muy bueno. Porque, por supuesto, sí. ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría un club racionalmente? El club, si se trata de Neymar, por supuesto, el club lo que debería hacer racionalmente es llegar a Bogotá, a la oficina del doctor Pérez, y el doctor Pérez, atengo este caso, ¿cómo lo atacamos? ¿Ya? Pero en cambio, el caso que se lleva a Neymar Blanco, muy seguramente la oficina, el club afectado, lo que llegará, dirá: señor Perea, tenga la amabilidad y garantíceme que ese jugador no va a volver a mi club, muy seguramente. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos nosotros como conclusiones? La primera, que la inducción a la ruptura contractual es una gran fuente de litigación en el ámbito de la FIFA. La segunda, que dicha conducta puede constituir además un acto de competencia desleal. Y la tercera es que, siendo una conducta tan reprochable tanto en el ámbito de la FIFA como en el ámbito de las leyes de competencia desleal, pueden llevarse por dos vías y como consecuencia los clubes podrían tener derecho a dobles indemnizaciones, pues se trata de daños totalmente diferentes. ¿Digamos? Muchas gracias. Bien, creo que hemos agotado un poquito las cuestiones de preguntas, no sé si hay una breve para ellas, si no, pasamos a responder. Maestro Perea, muchas gracias por su disertación. Obsequiamos este breve